Fidel! ¡Viva! ¡Viva Cuba! ¡Viva! Una Cuba revolucionaria y socialista y un pueblo entregando salud a la humanidad. ¡Viva! Naturalmente es mucha la emoción. Sean todas y sean todos bienvenidas y bienvenidos a la Casa de la Clase Obrera Organizada. Para nosotros, esta bienvenida, este homenaje a Fidel, es una cuestión de principios, es una cuestión de amor, de cariño por Fidel y por la Revolución Cubana. Es una cuestión de ética, es una cuestión de la propia identidad de nuestro movimiento obrero. Ni bien expresamos nuestros primeros comentarios como PCNT al enterarnos de la muerte y el nacimiento de Fidel, enseguida las fuerzas oscuras del pasado, de mantener la dependencia, de mantener el statu quo, pusieron el grito en el cielo. Y es que no entienden, no logran entender, no van a entender por su propia naturaleza de clase que el movimiento sindical uruguayo es internacionalista desde el principio, desde antes de la fundación de nuestra gloriosa CNT, desde aquellos momentos en que en 1890 el movimiento sindical uruguayo convocaba a manifestarse y a participar en la huelga universal de los trabajadores el 1 de mayo. Y es de principios para nuestro movimiento obrero homenajear a Fidel. Fidel y los barbudos son para nosotros una cosa enorme. Es el despertar a fines de los 50 y en la década de los 60 de la perspectiva de la revolución continental. Es la convicción, ya no solo teórica, sino también práctica, de que son posibles formas de tránsito hacia la liberación nacional y hacia el socialismo. Es una referencia ideológica ineludible y es una ética de una batalla sin tregua contra el imperialismo y contra el enemigo de clase, en tanto y en cuanto, inclusive en los momentos más difíciles, no existió vacilación en torno a defender el derecho del pueblo cubano a su autodeterminación y defender un rumbo socialista para la isla gloriosa. Es solidaridad internacional, es internacionalismo, es amor a la humanidad, el mismo amor que hoy nos hace agradecer hasta el infinito y festejar que más de 65.000 compatriotas pueden ver en contra y a pesar del mercado que antes de la presencia de nuestros hermanos cubanos en el Hospital de Ojos cobraban sumas de miles para poder resolver un problema humano. Es la solidaridad internacional, es el compromiso con los más pobres, con los más desposeídos, con los trabajadores, con los pueblos, no solamente de Cuba, sino de toda América Latina y del mundo. Así que, compañeras y compañeros, bienvenidos y bienvenidas a este homenaje a Fidel, en la convicción que lo de los trabajadores no es retórica, y en la convicción de que el mejor homenaje al comandante de la revolución, no solo cubana, sino de la perspectiva de la revolución continental, es la lucha sin tregua de la clase obrera organizada, de todos los trabajadores, de las vastas masas del pueblo, es la lucha sin tregua por la liberación nacional y, como dice nuestro estatuto, por una sociedad sin explotados ni explotadores. ¡Viva Fidel! ¡Viva la revolución cubana!
Montevideo, 26 de noviembre de 2016. La Coordinadora de Apoyo a la Revolución Cubana hace llegar al pueblo y al gobierno de Cuba su más sentido pésame por la desaparición física del entrañable revolucionario comandante Fidel Castro. Su pensamiento y su acción en pos de la humanidad toda, como paladín de la solidaridad y de la unidad, permanecerán en la conciencia de los pueblos y sobre todo en los más desposeídos. Que el pueblo cubano sepa que así como lo veneran por lo que ha forjado en toda su existencia como conductor del proceso revolucionario, desde aquí también ha sido guía para nosotros. Asumimos el compromiso político e ideológico de seguir profundizando la solidaridad para con la revolución y trabajando para continuar estrechando lazos de amistad con este pueblo valeroso, comprometido con la idea de seguir construyendo una sociedad socialista. Triunfador en el enfrentamiento durante más de 50 años al imperio más poderoso de la historia de la humanidad, nos deja la enseñanza de que todo es posible en la medida que se actúe con convicción, honestidad, ética y moral revolucionaria para llegar a vencer a los enemigos de la felicidad de los pueblos del mundo. Siempre estaremos junto a ustedes, sabiendo que al asumir la construcción y defensa del socialismo de esta querida isla durante todo este tiempo, lo seguirán haciendo en memoria del comandante inmortal Fidel Castro. Hasta la victoria siempre, por la Coordinadora de Apoyo a la Revolución Cubana, compañero Ernesto Echepare. Le vamos a dar la palabra ahora a una compañera, a una camarada, a una amiga entrañable del movimiento obrero, la embajadora de la República de Cuba, Mercedes. Compañeros, hijos de nuestra América. Este es el discurso impensado para un revolucionario cubano. El país que me honro en representar está hoy en la Plaza de la Revolución, honrando al comandante que nos trajo toda la libertad, toda la independencia y toda la justicia. Hablar de Fidel es hablar del futuro. Hablar de Fidel es hablar de un hombre que supo encauzar todas las ansias de libertad, de justicia de un pueblo. Hablar de Fidel es hablar de un hombre que trascendió su época histórica y las estrechas fronteras de la geografía caribeña para convertirse en un líder mundial en defensa de las causas más justas del mundo. Donde quiera que existe una causa justa, sea la del pueblo saharaui, la del pueblo palestino, la derrota del apartheid en Sudáfrica, la presencia de nuestros médicos en los lugares más recónditos de la geografía mundial, donde hace falta curar a un niño, un anciano que no tiene recursos por el orden injusto que existe en el planeta, es pensar en Fidel, es seguir las convicciones que él nos ha enseñado. Fidel, hacedor de futuro, desde el mismo momento en que 5 hombres, que cuando se encontró con otros 4 y eran 5 solamente en Cinco Palmas, dijo: ahora sí ganamos la guerra, nos convoca hoy, en el momento de su partida hacia la eternidad, a hacer cierto todo lo que nos enseñó y a darle continuidad con vocación y pasión a toda la obra revolucionaria que hizo para Cuba y para el mundo. Estamos en un país con lazos históricos con Cuba que datan de cuando nuestro héroe nacional José Martí fue cónsul de este maravilloso país en una de las conferencias donde ya el imperialismo pretendía imponer sus designios a la América Latina. Y es bueno decir que América Latina y nuestra América empieza en el río Bravo y cesa en la Patagonia, con todo el arco antillano que también son nuestros hermanos.
Y esa realidad ha parido a hombres como Bolívar, cuyos hijos se encuentran aquí hoy con nosotros, o de otras naciones latinoamericanas y caribeñas que fueron hermanos de Fidel y que también han luchado por una transformación para todo este continente y para el mundo. Hablar de Fidel es hablar de la dignidad, de la coherencia, de la ética, de la consagración a la lucha por un mundo mejor, posible y necesario. Siempre lo dijo, un mundo mejor es posible, depende de nosotros, depende de cada uno de nosotros, de que cada uno de nosotros haga el pedacito. Decía también como Martí que toda la gloria del mundo cabe en un grano de maíz. Esa humildad, esa modestia que le caracterizó, le hizo decir cuando leía al pueblo cubano la carta de despedida del Che: si queremos saber cómo deseamos que sean nuestros hijos, que sean como el Che. Hoy yo diría que nuestros hijos, nuestros nietos y el futuro de este continente, que tiene mucho que decirle al mundo, deben ser como el Che, pero deben ser también como Fidel. Hablar en un acto como este, donde tantos amigos, tantas personas tienen historias vinculadas a Cuba, a la Revolución Cubana, a la historia de Fidel, es un acto de representación de un pueblo heroico. Yo siempre digo que los pueblos se merecen los líderes que tienen. No se puede hablar del pueblo cubano sin Fidel y de Fidel sin su pueblo. Ese pueblo que hoy a las 7 de la noche se congregará en la Plaza de la Revolución para rendir tributo, y que en estos días ha estado suscribiendo su lealtad a Fidel a partir del compromiso de seguir el concepto de revolución, un concepto en que Fidel pone bien en alto la ética revolucionaria y el compromiso de luchar por el futuro. Cuba es un país socialista que no renunciará jamás a las banderas del socialismo. Que no se equivoquen los enemigos de la revolución. El dolor nos hace más fuerte y toda vez secadas las lágrimas seguiremos luchando por las ideas que Fidel defendió y que nos enseñó. Somos un pueblo patriota, tenemos en América Latina la historia de miles de hombres que luchan de manera anónima y cotidiana, y tenemos a los grandes como Bolívar, como Artigas, como Martí. Nosotros en Cuba no concebimos la nación cubana sin la revolución. Y la revolución llegó para quedarse y para traer a nuestra patria toda la dignidad que hemos sabido compartir con el mundo. Fidel nos enseñó que patria es humanidad. Donde quiera que se reclame un acto de justicia estarán los revolucionarios cubanos. No hay designio imperialista que pueda someter a Cuba, y creo que eso lo han demostrado los más de 50 años de bloqueo, un bloqueo que permanece todavía y sumamente injusto, que es un acto genocida, que califica por las convenciones de Naciones Unidas como un acto de genocidio contra el pueblo cubano. Hemos sabido defender la revolución en las condiciones más difíciles, cuando con todo su poderío militar nos agredieron en Girón, pero la épica de esos años es sumamente importante para seguir estos nuevos años. No pensemos que pasaron los momentos de épica, no pensemos nunca que por discursos edulcorados y dulzones las amenazas desaparecen, solo cambian de forma, solo cambian de manto, los objetivos son los mismos. El sistema de dominación siempre será enemigo de un pueblo que es un faro de libertad, y ese compromiso tendremos que cumplírselo a Fidel. Y nuestra lealtad al comandante en jefe del pueblo cubano, a nuestro comandante en jefe, al hombre que nos trajo la definitiva independencia, se expresará hoy y siempre en la lucha por la revolución que él fraguó, que él defendió, que él puso en el sitial de la gloria mundial, de la modificación de la historia. Decían ayer, Fidel
es la historia y pensamos que hombres como él encarnan la historia. Ojalá tengamos en el futuro mucho Fidel, y estoy segura que América Latina sabrá quiso la vida que partiera un 25 de noviembre hacia la eternidad. Un 25 había partido en el yate Granma. El que conozca las proporciones de ese barco con 82 hombres a bordo sabría que se partía hacia una utopía, pero sí una utopía realizable. No hay nada que la voluntad no pueda realizar. Estamos en una historia compartida de nuestros pueblos, donde la coyuntura actual nos depara nuevos y mayores desafíos. La ofensiva del imperialismo y las oligarquías locales por revertir todo lo que se ha alcanzado en materia social por nuestros gobiernos de la región es un hecho, y es un hecho que tendremos que combatirla con inteligencia, también con la autocrítica de nuestros desafíos y nuestros errores, pero sobre todo con principios y convicciones. Si somos firmes y mantenemos la unidad, que es lo más importante para poder llevar a cabo las revoluciones, seremos dignos herederos de la obra de Fidel. El pueblo cubano lo hará y América Latina sabrá crecerse desde aquí, desde este pueblo que visitó en 2 ocasiones, desde este pueblo que veneró por su grandeza, por su unidad, por su sensación de futuro, por su trabajo cotidiano. Le decimos: Fidel, hasta la victoria siempre, patria o muerte, venceremos. Señor Presidente de la República de Cuba, Raúl Castro Ruz, presente, de nuestra mayor consideración. Por intermedio de la presente queremos expresar en nombre del Movimiento Sindical Uruguayo, organizado en su central única, el PICNT, nuestras más profundas condolencias ante la desaparición física del comandante de la revolución, compañero Fidel Castro. Nuestra América Latina y el mundo entero pierden a una figura señera, protagonista del siglo XX, pensador y defensor del socialismo universal. Nos queda su enseñanza y su ejemplo revolucionario, aspectos estos que nos obligan a redoblar nuestro compromiso de luchar por un mundo mejor, sin explotados ni explotadores. Reciba pues nuestro abrazo sentido y fraterno, el cual le pedimos lo haga extensivo a todo el pueblo cubano. En nombre del PICNT, Marcelo Abdala, Fernando Pereira, PICNT. Fuera de la planificación original, pero para nosotros es un honor anunciar que se encuentra entre nosotros el compañero economista Jesús Faría Tortosa, ministro del Poder Popular para el Comercio Exterior y la Inversión Internacional de la República Bolivariana de Venezuela. Internacionalistas desde el principio y por principios, decíamos, para el movimiento obrero uruguayo, Venezuela está en el Mercosur, estará en el Mercosur en todas sus condiciones. Por esa razón,
queríamos pedirle al entrañable compañero que se sume al homenaje que le estamos haciendo a Fidel, diciendo unas palabras para los compañeros aquí presentes, que va a ser un honor sin duda para toda la conferencia. ¡Que viva Fidel! ¡Que viva Cuba! Bien, camaradas, muy agradecidos por esta oportunidad. Un abrazo solidario, proletario, a esta central de trabajadores, este movimiento obrero uruguayo que se suma a toda esa oleada de sentimiento hacia la revolución cubana y hacia nuestro querido e inmortal comandante jefe Fidel Castro. Un gran abrazo para todos ustedes, camaradas. Yo quisiera compartir con ustedes brevísimas reflexiones. Nosotros, allá en Venezuela, conocimos a Fidel Castro con motivo de esa epopeya que significó el asalto al cuartel Moncada. Y aquella generación de revolucionarios no quedaron para nada extrañados cuando a los pocos años entraba Fidel victorioso, con sus barbudos, con sus revolucionarios, a La Habana, sepultando un capítulo gris de la historia cubana y de la historia latinoamericana. Y en aquella época se desplegó una campaña de solidaridad hacia la revolución cubana. Habíamos nosotros también derrocado a una dictadura servil al imperialismo, la dictadura de Marcos Pérez Jiménez, y pedíamos un bolívar en la unidad monetaria de nuestro país, un bolívar para Cuba, y ahí desarrollamos nosotros la solidaridad con ese movimiento que ya en ese momento despertaba esperanzas infinitas en nuestro pueblo, como también lo hacía en el resto de los pueblos latinoamericanos y caribeños. Ya era Fidel una leyenda viviente que empezaba a dar sus pasos infinitos en la lucha por el socialismo, en la lucha inclaudicable en contra del imperialismo yanqui, del imperialismo norteamericano. Para nosotros, el fallecimiento del comandante en jefe Fidel Castro es un desenlace natural de cualquier ser humano, pero igualmente es la transición a la inmortalidad que ha dado este símbolo de eterna vida de los pueblos que luchan por las causas justas, de las luchas por la justicia social, por el socialismo, por la independencia y por la soberanía. Como dijo en un momento Fidel, caracterizando el Che, nosotros podríamos perfectamente utilizar cada una de esas palabras y decir que la definición de un revolucionario integral, de un revolucionario con condiciones óptimas, de un revolucionario que se proyecta como ejemplo de sus hermanos de clase y de todos los que luchan por las causas nobles de la humanidad, esas condiciones estaban reunidas de una manera perfecta e impecable en ese líder de enormes, gigantescas dimensiones históricas. Y ese amor que sentimos por Fidel queda intacto, como queda intacto el sentimiento de nuestros pueblos hermanos hacia la revolución cubana. Una de sus principales obras, no diría que es la única, y me perdonan los camaradas cubanos, pensamos que Fidel no es patrimonio exclusivo de los cubanos, es un patrimonio de todos los pueblos que están en rebeldía contra la injusticia. Y
que han abrazado las banderas del socialismo, de la liberación nacional, de los pueblos oprimidos por su liberación. Fe ciega y esperanza viva en la doctrina y en la causa del comunismo. Eso fue nuestro querido comandante en jefe Fidel Castro. Y predicó con el ejemplo, de manera valiente, heroica, derrotando a los mayores enemigos, no de su pueblo, de la humanidad, como lo hizo Lenin en la histórica revolución bolchevique, como lo hizo Ho Chi Minh derrotando a 3 imperios de manera sucesiva, como lo han hecho los grandes hombres y las grandes mujeres de nuestra historia. Ahí está Fidel alineado con los grandes de nuestras epopeyas independentistas, con Bolívar, con Artigas, con Martí, con Chávez, a quienes hermanó, quienes se amaron de manera infinita para luchar en este siglo XX por una causa que muchos dieron por perdida y nuestros enemigos tomaron como bandera para revertir definitivamente la visión de la necesidad de cambios profundos y de cambios radicales en nuestro planeta. Se va Fidel hoy, quizás cuando más lo necesitamos, frente a una coyuntura tremendamente adversa, una nueva oleada de las fuerzas conservadoras, un despliegue criminal, terrorista del imperialismo a nivel global, con sus intervenciones e injerencias, con sus asesinatos, con sus masacres. Pero ahí está Fidel sembrado en cada uno de los líderes de la revolución cubana. Ahí está Fidel encabezando la revolución cubana junto a Raúl. Ahí está Fidel inspirando al pueblo venezolano que se resiste y se resistirá siempre a cualquier intento de restituir el régimen burgués en la patria de Bolívar. Se ha dicho siempre que el odio es la venganza de los cobardes. Palabras de ese gran pensador Bernard Shaw. Nosotros lo asumimos así, ese odio que se siente en la gusanera de Miami, que sienten los grandes enemigos de nuestros pueblos y que se traduce en algarabía cuando ya lloramos nosotros a Fidel. Eso se traduce en amor de nuestra parte, el amor, la fuerza más poderosa que puede mover a los pueblos en la búsqueda de sus objetivos estratégicos. Y con ese amor y con esa convicción que nos enseñó Fidel, y con el internacionalismo proletario y el ejercicio de la solidaridad que nos mostró Fidel de una manera impecable, de una manera extraordinaria, la ternura de los pueblos, como le llamaba el Che, con esos sentimientos, con esa fuerza, vamos a salir nosotros adelante. Se ha dicho acá, la solidaridad. Quizás no haya ejemplo en este continente de solidaridad como la hemos sentido nosotros de nuestros hermanos cubanos, agradecidos eternamente. Y le brindaremos, para finalizar, le rendiremos homenaje a Fidel Castro, garantizando la continuidad de la revolución del comandante
Chávez. El imperialismo puede ser muy poderoso. El imperialismo puede ser muy poderoso, nos puede superar en armamento, en dinero, en adelanto científico, nos puede superar y avasallar en la riqueza material que acumula. Pero además nos podrá superar a nosotros en la ética, en la moral, en los ejemplos y en la inspiración que recibimos nosotros de grandes revolucionarios y al frente de todos ellos, el comandante jefe Fidel Castro. ¡Que viva Cuba socialista! Gente, dos cosas importantes. Se hizo presente aquí en el local de nuestra central, dejando un fuerte abrazo y su presencia, más allá de que en el momento concreto que comenzamos a desarrollar el homenaje tenía que ser partícipe y hablar en otra actividad que ya estaba definida, la compañera ministra Carolina Cose, ministra de Industria y Energía. En segundo lugar, comentar que ni bien finalizada esta actividad vamos a tener una reunión de organización con un conjunto de compañeras y compañeros que vienen preparando para el día domingo 4 de diciembre a las 17 horas, que ya consiguieron las instalaciones del velódromo municipal, un enorme espectáculo artístico bajo la consigna Uruguay homenajea a Fidel. Así que todos nosotros vamos a seguir enganchados para ayudar a organizar y para participar activamente en este homenaje también el día domingo. Para cerrar la actividad le vamos a dar la palabra a nuestro compañero y amigo presidente del PICNT, Fernando Pereira. Cuando nos toca esta responsabilidad a Marcelo y a mí es una circunstancia de la vida. Lo bueno es que cualquier militante sindical uruguayo se podría sentar en esta mesa, cualquiera, dirigente de base, compañeros que estén militando en la base, compañeros de direcciones intermedias, compañeros del secretariado ejecutivo o de la mesa representativa, y decir viva Cuba, viva Fidel, sin ninguna vergüenza, mirándolos a la cara y con un orgullo. Nosotros tenemos 50 años de unidad sindical y ni un solo año de esa unidad sindical, ni en una sola oportunidad, ni en un solo momento, por mayor debilidad que tuviéramos, por ejemplo en la dictadura, nos olvidamos de la solidaridad con Cuba. Nuestros compañeros que estaban en el exilio, construyendo la CNT en el exilio, construían solidaridad para los uruguayos y sus presos, pero también construían solidaridad para con el pueblo cubano que estaba siendo sometido. Hoy en este acto capaz bajo merecería hablar Carlitos Pereira, o vos, o el Pepe Díaz, José Díaz, o tantos cientos de uruguayos que han participado durante estos 50 años en la Comisión de Apoyo a la Revolución Cubana,
Y en los barrios, ahí veo de lejos a Carlitos Pereira y a su esposa Graciela en la Comercial. ¿Y cuántos cada uno de nosotros podría nombrar compañeros y compañeros que en cada cuadra, en cada manzana, desplegaban la solidaridad que tenían para con el pueblo cubano? Y eso es parte de nuestro orgullo, que del primero al último podemos levantar la bandera sin vergüenza. Mire que nos dan con un caño todos los días, no descansan planteando que apoyamos dictaduras, pero ni un solo día dejamos de mirar a los compañeros sin decirles viva la Revolución Cubana. Y claro que debatimos sobre alguna de las ideas, pero nunca dejando de apoyar, nunca con ajenidad, siempre con pertenencia. Y si habrán existido debates en la década del 60 sobre cuáles sean los mejores caminos, buscando libros, venía más de lo que pensaba. Bueno, eso casi me hizo evitar ver el clásico de Bajo de ayer y estuve entretenido entre libros y no me enteré del resultado. Y es impresionante lo que ha dejado de legado de ideas. Es impresionante, impresionante. Una anécdota que quiero contar: en el momento que fallece Fidel Castro, producto de la casualidad, hay dos compañeros del Ejecutivo en Cuba, el Boca Andrade, dirigente del Zunca, y Jorge Bermúdez, bueno, por Jorge Bermúdez, porque no lo conoce nadie, el Fogata Bermúdez. Con los dos compañeros nos llamaron, estremecidos. Y claro, uno se imagina esos tamaños de muchachos grandes, cuarentones, duros, forjados en la lucha, con mucha historia, muchos sacrificios, muchos golpes, y los dos lagrimeando. Y al poco rato me llegó un mensaje que decía: yo no lloro porque Fidel no nos perdonaría. Y yo pensaba, Fidel tiene para perdonar en Uruguay varios miles de uruguayos que están llorando, y están llorando por sinceridad, por amor, por cariño. Oscar Andrade decía una frase que a mí me conmovió. Confieso que soy su amigo, además de compañero de militancia, como lo soy con Marcelo, desde que hacía el lío de secundaria. Yo no. Él era un poco revoltoso. Por eso mi madre me cambió el liceo, porque decía que estoy enamorado. Y Oscar Andrade decía una cosa fuertísima, decía: es como si se hubiera muerto Artigas. Y claro, hay que llevarla esa expresión al alma de un militante sindical e imaginarse que uno es contemporáneo de Artigas y en ese momento se está muriendo. Y allá el compañero está y empezó a armar unos embrollos bárbaros porque quería que le llegara una bandera del PCNT, una bandera del Zunca, y varios compañeros del Zunca y varios compañeros del PCNT viendo la manera de que esa bandera llegara en tiempo y forma, y allá está la bandera, y que vaya entregada a nuestros compañeros. Y lógico que esta casa iba a quedar chica para semejante homenaje, pero no quisimos que el homenaje de los trabajadores fuera en otro lugar que en nuestra casa. Pequeña, humilde, pero la casa de los trabajadores. Habrá otros homenajes, pero en esta casa es importante homenajear a quien tanto respetamos, a quien tanto queremos, con quien tanto hemos compartido ideas, quien ha sido un vanguardista en América Latina. Y naturalmente que una revolución no es una persona. ¿Qué poder decir de los 65.000 uruguayos que hoy pueden ver, porque hay médicos cubanos construidos en esa revolución, dando su solidaridad acá en Uruguay, permiten que jóvenes y veteranos vuelvan a ver.
créanme, compañeros y compañeras, que acá han venido cientos de compañeros jóvenes, jubilados, estudiantes, algunos veteranos que conocieron por primera vez a sus nietos porque no lo veían, porque no se podían, como decía Marcelo, hacer una operación porque valía varios miles de dólares. Cuando fuimos en el 2012, la única vez que visitamos Cuba, nos reunimos con los estudiantes de medicina y de otras profesiones, pero mayoritariamente de medicina, jóvenes estudiantes. Y realmente, ser solidario cuando algo está sobrando es un bollo. Ser solidario con lo poco que se tiene es de una admiración que a mí por lo menos me enterneció hasta lo más profundo del alma. Y esos estudiantes estaban ahí comprometidos y ahora están acá en los hospitales públicos, muchos de ellos dando una mano a los sectores más débiles de la sociedad, con un compromiso inquebrantable. Muchos de ellos vienen a esta casa y se ofrecen. Muchos de ellos son hijos de militantes sindicales, pero ninguno es hijo de un dirigente sindical. Porque si nos hemos preocupado de algo, es de no privilegiar a nuestros hijos. Si nos hemos preocupado de algo, es de hacer llamados abiertos. Cuando en el 95 Fidel llegó al Uruguay, compañera, usted no se imagina lo que era. No estábamos en esta casa. Por más que hubiéramos querido hacer un homenaje en nuestra casa, hubiera sido imposible porque era un local bastante más chico, el que tiene ahora COFE, el 18 de julio, un local que nosotros particularmente queremos mucho porque vivimos muchos años ahí con Pepe de Lía. Para Pepe de Lía era una conmoción, nuestro presidente, que ya había ido varias veces a Cuba y que se había reunido en muchas oportunidades con Fidel Castro y con Raúl y con otros compañeros del proyecto revolucionario. Y claro, éramos 15 en el secretariado, creo que había 4 o 5 cupos, y yo me daba cuenta que no entraba ni el nombre. Y como todo joven, quería estar entre los 5. Pero luego, de verdad, tuvo forma. Y fueron a esa reunión el Pepe de Lía, Lalo Fernández, Juan Castillo, mi amiga Alicia Pinto, estábamos haciendo una transición, y el quinto, Juan José Benjamín. Y vinieron conmovidos de aquella reunión. Y después en la tarde, el intendente Mariano Arán, otro amigo de esta casa, lo declaraba ciudadano ilustre de la ciudad de Montevideo. Y ahí me acuerdo que además es un ciudadano ilustre de la ciudad de Montevideo, lo es. Miles de uruguayos, miles por las calles, muchos de acá, contemporáneos míos, se acordarán perfectamente. Miles en la calle Independencia, a donde había miles. La seguridad o la autodefensa del PCNT era partidaria que él saliera por el balcón de la Intendencia y saludara a los miles que había en la explanada municipal. Y había un lío bárbaro porque el Ministerio del Interior de la época decía que era poco seguro. Y en una de esas aparece el hombre este por el balcón de la Intendencia. Y la verdad que la mayoría de los que estábamos ahí sentíamos que se nos abría el alma, ¿no? Porque esa había sido la posibilidad de ver a Fidel muy, bueno, los que estábamos más adelante bien de cerca, ¿no? Y en cierta medida, con ese comportamiento humano de Fidel, humano me quiero referir al hombre de carne y hueso que en tantos libros se muestra tal cual es. Digamos, dio ese pasaje por del otro, no puedo dar cuenta, me antecede en términos de edad. Cuando empezamos a buscar en su literatura, en nuestra memoria, en conversaciones con otros compañeros, encontramos este discurso que nos pareció que era perfecto para la ocasión. Y decía, por eso decimos, cuando pensamos en su vida,
cuando pensamos en su conducta, que constituyó el caso singular de un hombre rarísimo en cuanto fue capaz de conjugar en su personalidad no solo de las características de hombre de acción, sino también de hombre de pensamiento, de hombre de inmaculadas virtudes revolucionarias y de extraordinaria sensibilidad humana, unidos a un carácter de hierro, a una voluntad de acero, a una tenacidad indomable. Nos estamos refiriendo a un luchador. Esto es parte del discurso que Fidel Castro construyó cuando murió el Che Guevara. Y creo que es perfecto para él, un hombre tenaz, valiente, de valores, revolucionario, de acción, de pensamiento. Ese discurso lo construyó hace varias decenas de años, cuando se había dado la noticia de que Che Guevara ya no estaba con nosotros. Y qué perfecto es para él también, en esta revista, en esta revista Cuba, de noviembre del 67, que vaya a saber cuántos avatares sufrió esta revistita para estar hoy con nosotros, ¿no? Porque al que agarraban con esta revistita en los años 70 y principios de los 80, no le iba a hacer nada bien, que me la prestó Ignacio Martínez y que pienso no devolvérsela. Eso no es un robo, en todo caso es un acto de préstamo por 40 años. Y claro, y buscando entre sus libros, entre sus pensamientos, dice cosas de los trabajadores impresionantes, convocando el 1 de mayo. Decía, el Día de los Trabajadores es el día de todo el pueblo. ¿Y eso qué significancia tiene para un movimiento sindical como el nuestro, que cuando convoca el 1 de mayo no convoca solo al movimiento sindical, convoca a todo el pueblo? Porque ese día no se va a dirigir a los compañeros dirigentes del movimiento sindical, se va a dirigir a todos los hombres y mujeres que quieren cambiar la sociedad. Dice en un congreso de la CTC de Cuba, y vaya desde acá nuestro saludo a los compañeros de la CTC, que me imagino que están viviendo, no me lo imagino, lo sé por Oscar y por el Fogata, que están viviendo horas difíciles. Dice, nunca me he dirigido a los trabajadores para engañarlos, nunca me he dirigido a los trabajadores para defender lo que no sea el interés del pueblo. En su inmensa mayoría, el pueblo trabajador, el pueblo que ni siquiera tiene trabajo, el pueblo que comprende a la enorme mayoría de los campesinos, de los obreros y de las capas humildes del país. Y sepan algo, siempre les voy a decir la verdad, siempre les voy a decir la verdad, por dura que esta sea. Y esto lo expresaba en un congreso de la CTC por el año 61 o 62. Imaginen en qué momento le estaba diciendo esto a su pueblo. Vimos también al pueblo cubano resistir el periodo especial, cuando parecía que todo se caía y que las revoluciones se nos iban por dentro de los dedos, cuando acá mismo nos mirábamos buscando explicaciones, buscando salidas, buscando nuevas utopías, construyendo lo que se podía en momentos de adversidad, y en el medio de esa adversidad el pueblo uruguayo logró ni más ni menos que evitar la privatización de Antel. Con ese golpe, con ese dolor en el alma, el movimiento sindical y sectores políticos del Uruguay lo evitaban. Y allá resistía. Y claro que vale la pena escuchar o leer los discursos de Fidel de la época y de Raúl y de otros tantos compañeros. No queremos hacer un discurso largo porque hace tiempo que nos hemos acostumbrado a hablar un poco menos de tiempo, pero concuerdo con Tabaré Vázquez que fue el mejor orador que jamás haya escuchado a alguien. Concuerdo que eso en sí solo no es un valor, ser un buen orador en sí solo no es un valor.
era cómo podía colocar en una oratoria tanta cantidad de ideas, tanta cantidad de pensamientos, tanta cantidad de reflexiones. Contaba el propio Tabaré Vázquez que en esa visita a Cuba, yo creo que estaba Castillo y Pata Beltrán, me parece, no me acuerdo bien si era, me parece que era Beltrán y Pata Beltrán. Contaba Castillo que esa reunión duró unas 4 o 5 horas, parece que Tabaré en el medio de la reunión le dijo no aguanto más, como nos pasa mucho de nosotros, estoy cansado, quisiera descansar. Y le dice, pero lo que pasa es que tú sos muy pobre, ¿no? Porque me contaban esos compañeros, que son anécdotas que para mí valen mucho, que apenas dormía 4 o 5 horas, y que luego que se despertaba estaba todo el día en actividad. Si pensamos que ha tenido la cantidad de atentados de muerte que se dice que ha tenido, más de 600, hoy estábamos discutiendo la cantidad que escuchamos al final de la carrera. Si habrá sido valiente este hombre para llegar a los 90 años. Y a veces hay imágenes que dicen más que 1000 palabras. Ven a Maradona llorar por la muerte de Fidel, porque de verdad Maradona, por más controvertido que sea, fue a buscar ahí una salida y la encontró, porque estaba en el horno y todo el mundo sabía que estaba en el horno y nadie atinaba a darle una mano, y todo el mundo habla que es el mejor de toda la historia. Yo que sí, será un tipo muy contradictorio, pero verlo enternecido ante la muerte de Fidel, a mí yo les confieso que fue una señal potente de lo que el hombre significa a nivel planetario. Hay que pensar que un líder de esta magnitud es hijo de una isla de 10 millones de habitantes. ¿Y cuántos líderes de esta magnitud se puede reconocer en el mundo? ¿Cuántos? Entonces, compañeros, yo creo que hizo bien el movimiento sindical en hacerle este homenaje rápido. No porque sea el último homenaje, porque no va a pasar ni un solo 1 de mayo, ni un solo acto sindical importante y de masas donde el movimiento sindical no recuerda la Revolución Cubana y no la reivindica. No va a pasar ninguno. No va a pasar ningún 1 de mayo donde decenas de compañeros nuestros estén en aquel 1 de mayo. Y claro que muchos compañeros no pueden ir. Y claro que lo entendemos. Pero si pueden, si alguna vez pueden, no elijan otro destino. Van a vivir uno de los mejores días de su vida. Hay que ver lo que se vibra un 1 de mayo en Cuba. Hay que ver lo que se siente. Hay que ver cómo se te abre el alma. Tanto que con mi compañera, que nos acompañaban los compañeros de la CTC, en el medio de la emoción quedamos solos y sin saber a dónde ir. Bueno, pero siempre hay ayuda ahí, no hay mucho problema. Y ahí van a estar los compañeros que puedan, lógicamente, y lo pagarán en cuotas como tantas veces se ha hecho, o venderán una rifita. Ahora, lo que a mí más me enorgullece, que compañeros y compañeras nuestras de 20, de 21, de 25, de 29, de 30, siguen levantando hoy la bandera de la revolución socialista en Cuba, la bandera de Fidel, la bandera más valiosa que hay, la de animarse a transformar la sociedad y construir nuestro propio proyecto revolucionario, aunque le duela hasta el alma a la derecha, aunque le duela hasta el alma. Va a haber jóvenes uruguayos levantando esa bandera con orgullo. Y uno podría pensar, y a veces piensa, si las futuras generaciones en Cuba y acá en el Uruguay están tomando las banderas del socialismo, si están construyendo utopías, y cuando va a una marcha del 20 de mayo
y ve decenas de miles y miles de jóvenes reclamando verdad, justicia y nunca más, y que de los desaparecidos vuelvan a encontrar sus restos. Cuando ve la marcha de la diversidad y hay 40.000 o 50.000 jóvenes uruguayos van a defender la bandera de la igualdad, de la fraternidad, del abrazo, créanlo que sentimos que hay muchas generaciones por delante que van a levantar las banderas de una sociedad sin explotados ni explotadores. En nuestro idioma esa bandera se llama socialismo. Es bueno, pero se llama socialismo. No le pedimos a la derecha que nos entienda, no es capaz de entenderlo. Le pedimos a la derecha que entienda nuestro dolor. Y naturalmente que algunos lo han entendido y han hecho un discurso respetuoso y otros van a ser irrespetuosos hasta el fin de su día. Pero sepan que nuestro dolor no es por la muerte, porque es natural que muera una persona con 90 años. Nuestro dolor es porque se va una de las principales referencias, por no decir la principal, de la revolución a nivel continental, que no miró su país de 10 millones, que miró América Latina completa, y hasta sus últimos días miró América Latina completa. Hay que leer las cosas que ha escrito sobre el cambio climático, las investigaciones que los médicos cubanos vienen haciendo para que el SIDA no se traspase de madres a niños, y lo que eso ha significado para la salud a nivel planetario. Hay que ver lo que invierte Cuba en educación para que esos niños estén bien formados, para que todos los cubanos tengan acceso igualitario a la educación, para que lleguen a los niveles más altos de América Latina en términos de rendimiento. Entonces, compañeras y compañeros, en nombre del secretariado del PCNT, en nombre de nuestros queridos compañeros que integran la Comisión de Apoyo a la Revolución Cubana, nuestros compañeros del PCNT, pero también a los compañeros del resto de las organizaciones sociales, a todas las organizaciones sociales del Uruguay, en particular a FUNBAN, a ONAPU, a FED, a las organizaciones de nuevos derechos y derechos humanos, en nombre de todas ellas, porque sabemos que en este tema podemos hablar en nombre de todas ellas. ¡Viva la Revolución Cubana! ¡Viva Fidel!